Pongamos de pie y regresamos al Evangelio de Juan. Pongámonos de pie y leímos Juan capítulo 5. Y leímos versículos 30 hasta 40. 30 hasta 40. Que dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morada en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa es la palabra de Dios. Leímos ahora Salmo 119, versículo 91. Versículo 91, que dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Aquí en esta estrofa, Dios nos enseña que por su palabra Él creó el universo y también por su palabra sostiene el universo, pues Él merece adoración de toda su creación. Vamos a humillarnos delante de Él en ese tiempo. Oremos. Nuestro Dios, tú eres el Creador, somos la creación. Tenemos existencia por tu palabra y tenemos vida espiritual en tu gracia por tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a recordar nuestra dependencia en ti. Ayúdanos a perseverar en fe, arrepentimiento, amor por ti y amor por nuestro prójimo, por medio de tu palabra ahora. Ayúdanos a escuchar tu voz en humildad, en fe, en la manera que tú quieres, Señor. Amén. Pueden sentar. Cuando yo era adolescente, yo pasé un tiempo que estaba interesado en películas de las 50s y 60s. No es común para cualquier adolescente, pero yo estoy un poco extraño. Y empecé a buscar y ver una película, se llama 12 hombres enojados. 12 hombres enojados. Y esa película de antigüedad empezó con un caso de violencia. Un padre murió por medio de un cuchillo. Alguien mató usando un cuchillo.
Y había varios testigos que dijeron, era su hijo. Ellos empezaron a pelear y los testigos dijeron diferentes perspectivas de la historia y pareció como el joven era culpable de matar a su propio padre. Y en esa película, fue basado en los estados, ellos tienen la práctica de un jurado en un tribunal de caso de grande así, de muerte o vida. Los 12 personas empezaron a escuchar todo el caso en el tribunal, terminaron el tribunal y los 12 fueron a un cuarto para tomar su decisión. Y uno después del otro dijo culpable, 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 culpable. Hasta el último dijo, no sé, no puedo votar culpable. Y para alguien morir por la pena de muerte, todos los 12 tienen que decir culpable. Y tener inocente, los 12 tienen que decir inocente. Y empezaron a entrar a un argumento. Y por la película, ese jurado número 8, fue su nombre, él empezó a mostrar la evidencia que los muchos pensaron era evidencia que tan firme. Él empezó a mostrar, en verdad hay duda de eso. Y parece como en el fin él mostró el joven era inocente por medio de observaciones muy importantes. Y poco a poco ganó todo el jurado a su lado. Hasta que había jurado número 3, que dijo no puedo creer que él es inocente. Y lucharon hasta el punto que jurado número 3 confesó que su propia relación con su propio hijo fue la razón por que él pensó que el joven era culpable. Y había prejuicio en su corazón. Y ese es por qué él declaró culpable y no quería decir inocente. Era un problema de su voluntad, no de la evidencia y los testigos. Y en esa película es algo así pasando en ese texto. Es algo similar. Porque Jesucristo empezó a mostrar su misericordia en un gran señal y el Evangelio de Juan tiene la meta de presentar a Cristo delante de nosotros. Y presenta a Cristo y las señales de su poder para enseñarnos, mira, Cristo, por todos los testigos, hasta la cruz y la resurrección, Él es digno de nuestra fe. Él es digno de nuestra fe. Y en el fin, somos juzgados si no confesamos la verdad de Cristo. No es que Cristo está en el tribunal, es en reverso, estamos en el tribunal. Y ese texto está haciendo lo mismo. Y eso es que pasó con los judíos. Los judíos empezaron a decir, eres culpable, Jesús. Jesús sanó el hombre en el estanque y él hizo eso en el día de reposo. Los judíos respondieron con la acusación. Has desobedecido los 10 mandamientos. Y también cuando empezaron a confrontar a Jesús sobre eso, Jesús comunicó que Él es igual con su Padre. Ellos dijeron, ahora tenemos 2 razones para matarte. Has desobedecido los 10 mandamientos y también estás diciendo que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero Jesús presenta su defensa legal. Y en ese capítulo largo que tenemos en Juan 5, es que en versículos 19 hasta 30 Jesús empezó a decir, yo soy Dios. Yo soy Dios y eso es porque soy inocente. Yo soy Dios y yo soy la segunda persona en la Trinidad. Y yo salvo y yo doy vida y yo juzgo. Y por esto soy inocente. Ese causó más enojo y más problemas. Y en versículos 31 hasta 47, Jesús presenta una defensa legal con testimonio, después de testimonio. En la semana pasada escuchamos 2 testigos que Jesús llamó para testificar de Él.
Primero el Padre por medio del Hijo. El Padre por medio del Hijo, porque dice en versículos 30 a 32 que Dios el Padre y Dios el Hijo no puede hacer diferentes planes. Tiene una voluntad. En versículos 33 hasta 35, Jesús llamó a Juan el Bautista a testificar, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y confrontó a los judíos porque ellos creyeron en Juan por un tiempo, pero no aceptaron su testimonio de Jesús. En versículo 36, Jesús llamó sus propias obras. Y sus obras y señales testificaron. Ahora, en ese domingo, Jesús llama 2 testigos más. Continuamos en el tribunal. Y Jesús llama 2 testigos de más. Dice el testimonio del Padre. Ahora no por medio de su Hijo, pero el testimonio del Padre en la palabra de Dios. Y el segundo testimonio es el testimonio del punto central de las Escrituras del Antiguo Testamento. El testimonio del punto central del Antiguo Testamento, que es Cristo Jesús. Ese es donde estamos en el Evangelio de Juan. Ahora vamos a regresar a escuchar los 2 testigos. Primero, versículos 37 hasta 38. Jesús continuó con su defensa legal. Por nuestro bien y por el bien de los que escucharon. No porque Él tiene que dar la defensa, es por nuestro bien que Él hizo eso. Versículo 37 y 8 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morada en vosotros. Aquí Jesús empieza a llamar a alguien que hemos visto que dio testimonio antes en versículos 30 y 32, pero ahora es en diferente aspecto. Y en este punto podemos ver que el Padre es involucrado en todos los otros testigos. No es solamente Cristo que está llamando testigos por sí mismo. Cristo está hablando, pero en todos los testigos tiene una conexión con el Padre. Es el Padre también que ha organizado todos los testigos. Porque es el Padre que tiene la misma voluntad que el Hijo. Es el Padre que envió Juan también. Es el Padre que dice en versículo 36, las obras que el Padre me dio para que cumpliese. También el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora, Jesucristo está hablando y también es el Padre que habla por las Escrituras. Por las Escrituras. En versículos 39 a 40. Y es Padre en versículo 45 que dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien acusa: Moisés. Otra vez la conexión con la palabra de Dios, el Padre. Pues primero observamos el detalle que no es solamente Jesús dando defensa propia, es su Padre que es involucrado con los testigos y la cola de testigos. Ahora, ¿cómo es que el Padre ha regresado para testificar? El Padre ha regresado para testificar especialmente por medio de su palabra. Especialmente en su palabra. Él dio su palabra en el bautismo de Jesús. En Mateo 3, capítulo 3. En Juan 1. También en 2 Pedro habló de eso. Dios el Padre, habló desde el cielo públicamente para afirmar su Hijo. Pero Dios ha hablado por la Escritura también. Dios el Padre ha hablado por las obras de Jesús. Cada milagro que Jesús hizo. Recuerden que Jesús sanó al hombre
en el estanque. Y Jesús dijo, las obras que el Padre me ha dado a hacer. Y cuando Jesús mostró el paralítico, mira, él es sano. ¿Por qué no creas en eso? ¿Y qué ha hecho en el día de reposo? Es bueno y santo y bíblico. Y conectó que el Padre dio esa obra. Pero también el Padre dio su palabra. Que cuando seguimos podemos ver ese enfoque en versículo 37. Pues, ¿qué es el significado de el Padre me envió, ha dado testimonio de mí? ¿Qué es ese testimonio? Todos los ejemplos. El bautismo, las obras de Jesús, que leímos en el Evangelio, en toda la Escritura. El Padre ha hablado por eso, dado testimonio. Crea en mi Hijo, cree en mi Hijo, cree en mi Hijo. Él es Dios verdadero. Él es el único que puede dar vida eterna. En 37, en la verdad que el Padre está dando testimonio, ese nos ayuda a ver el amor entre la Trinidad y la alegría del Padre en dar ese testimonio. Mi Hijo amado, mi Hijo amado. En versículo 37, Jesucristo empieza a hablar de 3 diferentes aspectos que los judíos que empezaron como presentar el caso legal contra Jesús. Jesús dice, ustedes en verdad son culpables. Ustedes en verdad son los culpables delante de mí. Y él empezó a decirlo por medio de decir, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y el tercer, ni tenéis su palabra morada en vosotros. Jesús está hablando fuertemente aquí, diciendo, mira, tu culpa es mostrada en 3 diferentes maneras. 3 diferentes maneras. Tú piensas que conoces al Padre. Tú piensas que estás aquí con celo para defender el día de reposo, que es el día del Padre. Tú piensas que tienes celo para guardar la persona de Dios, en decir que he cometido blasfemia. Pero ustedes son culpables. Ustedes son culpables. Primero dice, ¿nunca habéis oído su voz? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Por su palabra, por su palabra. ¿Ni habéis visto su aspecto? ¿Cómo podemos ver el aspecto de Dios? En Jesús. En Jesús. Ese es cómo podemos ver Dios. Ahora por la Escritura y un día por nuestros ojos físicos. Es ver Jesús. Y Él está diciendo eso, pero ellos no escuchan la voz del Padre en Jesús. Es imposible que Jesús pueda decir cualquier oración que no es completamente en acuerdo con su Padre. Pero ellos no escucharon. Él estaba allí, enfrente de ellos, el aspecto de Dios, que tomó carne, pero ellos no tuvieron ojos para ver. Y el tercer, en versículo 38, y dice, ni tenéis su palabra morada en vosotros. Él está diciendo, ustedes leen la palabra, pero ustedes no viven por la palabra. Ustedes saben que la palabra es la guía, pero ustedes no tienen amor en tu corazón por la palabra. ¿Qué es tener la palabra que mora en nosotros? Es sí meditar en la palabra, sí memorizar la palabra, sí tener compromiso con la palabra, pero es con la meta de la palabra, es el medio a conocer a Jesús. Y ¿qué es para rechazar la palabra y no tener la palabra morada en nosotros? Es decir, que no voy a leer la palabra.
no voy a amar a Dios por la palabra. No voy a meditar en la palabra o tomar tiempo de ni escuchar, por supuesto. Pero alguien puede leerlo como ellos y no tener la palabra morada en nosotros, porque ellos no sometieron a la palabra, no amaron a Dios por la palabra, no vivieron en arrepentimiento y fe en la palabra, rechazaron arrepentimiento y fe, a pesar que estudiaron la palabra. Pues, ¿qué es tener la palabra que mora en nosotros? Sí, es que alguien que medita y ama y toma tiempo en la palabra, pero con la meta de tener arrepentimiento y fe con Jesucristo. Y perseverar en ese arrepentimiento y fe por medio de Jesús. Barnhouse, un pastor presbiteriano del siglo XX, tuvo muchas buenas ilustraciones. Siempre pienso de sus ilustraciones. Él dijo de ese texto: imagínate un hombre que subió a un edificio alto que está en la playa. Y desde allí hay una ventana grande. Y él empezó a caminar, a ver en la ventana y ver la vista increíble del mar. ¿Y sabes qué dijo el hombre? Que dijo: qué gran ventana que tenemos aquí. Y solamente miró la ventana y empezó a decir: una mancha allá, pero qué increíble. Pero atrás de la ventana era todo el mar en su plenitud y gloria, pero no vio el mar. Y Barnhouse dijo: ese es como los judíos, que tomaron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y no conocieron Jesús. Y en su enfoque fue en la ventana y no en el propósito de la ventana, para mostrar algo más grande que la ventana. Jesús está diciendo: yo sé que ustedes son culpables de eso. ¿Por qué? Porque en versículo 38 dice: porque a quien Él envió, nosotros no creéis. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Y la razón por qué ustedes no tienen la palabra que mueren ustedes. Porque ustedes me rechazan. Y ahora hacemos la transición. Hemos escuchado del Padre directamente. Ahora escuchamos del Padre por medio del Antiguo Testamento. Hemos escuchado, versículos 37 a 38. Ahora cambiamos 39 a 40. El testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús llama otro testigo. Dice: gracias, Padre, por el buen testimonio. Ahora el Padre y el Hijo dicen: vamos a llamar juntos a alguien a testificar. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Dice aquí en versículo 39: escudriñad las Escrituras. La Biblia de las Américas tiene mejor traducción. Dice: examinéis las Escrituras. Es indicativo. Uno es mandamiento, Reina Valera. El otro es indicativo. Dice que ha pasado, que es una verdad que pasa. Ustedes tienen esa práctica. Y esa es la mejor manera de traducirlo. En la gramática alguien puede traducirlo en cualquier manera. Pero en el contexto podemos ver que ese indicativo o esa realidad, que ellos estudian las Escrituras, pero si continuamos, dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ese es por qué ustedes están tomando tiempo para estudiar. Los judíos tuvieron las Escrituras y estudiaron las Escrituras, pero ese no era el problema. El problema era otro punto, otro problema. Jesús está diciendo: a pesar que ellos buscaron las Escrituras, no encontraron Jesús en la Escritura. Y este era el problema. Ese es que dice el contexto. Pues esa es la mejor traducción. Ahora, si consideramos qué está diciendo Jesús. Jesús está diciendo:
examinéis las escrituras. Ustedes toman tiempo estudiando la Biblia. Ustedes en un sábado están escuchando la predicación y la enseñanza cada sábado. Ustedes son eruditos de la palabra. Es tu trabajo estudiar la palabra. Muchos de ustedes. Ustedes han memorizado la palabra. Ustedes no entienden la palabra. ¿Cómo mostró Jesús eso? Él empezó a decir en versículo 39, ¿por qué a vosotros os parece en ellas tenéis la vida eterna? Ustedes están buscando en el lugar correcto y con un buen motivo. ¿Está bien leer la escritura para encontrar vida eterna? ¿Está bien, sí o no? Sí. ¿Está bien? ¿Tiene vida eterna adentro? Sí. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Él dice en versículo 39, el problema no es en dónde estás buscando, no es qué estás buscando, es con quién rechazas. Es con quién rechazas. Dice en 39, y ellos les da testimonio de mí. Mira esa frase. Esa frase nos da una llave para abrir el significado del Antiguo Testamento y abrirlo y entrar al Antiguo Testamento en su plenitud. Tenemos más que un llave, tenemos reprensión. Y dice que ese es que muestra que no eres creyente, dice Jesús, porque me rechazas. Me rechazas. Toda la escritura existe en el Antiguo Testamento para declarar quién es Jesús. Mira, cuando pensamos de la Biblia, no es que tenemos las escrituras judías de los judíos y las escrituras de nosotros. No, dice Jesús, todo es mi libro. Todo es mi libro. No es que tenemos dos diferentes libros separados. No es que el Antiguo Testamento empezó con los judíos, es que todo el tiempo era el libro de Jesús. Y todo el tiempo empezó como semilla y ahora es árbol. Y la plenitud de ese árbol es que Cristo Jesús es el punto. Ese es que explicó Felipe cuando encontró el eunuco en el desierto. Él empezó a describir ese libro. Habla de Jesús. Es que Jesús explicó después de su resurrección en Lucas 24. Eso es que toda la Biblia nos enseña. Nos enseña por profecías de Jesús. Nos enseña por tipos de Jesús. Eventos o personas o instituciones reales en tiempo que existieron por un tiempo, pero por un propósito de enseñar de Jesús. Y no fueron un fin en sí mismo, como sacrificios, como sacerdotes, como mandamientos de comida. Todos tuvieron su propósito para decir Jesús, Jesús, Jesús. De declarar el ministerio de Jesús, la enseñanza de Jesús, de su muerte y resurrección. La escritura no es un fin en sí mismo, es de Cristo que es el fin de la escritura. Richard Phillips es un pastor en los Estados Unidos. Él escribió comentario de Zacarías y también de Juan, y pues leo de él cada semana ahora. Él habló de una historia que cuando él estaba trabajando en la universidad, como ministro en la universidad, conoció a un joven. Y el joven rápidamente empezó a decir, he memorizado todo el libro de Hebreos. Y el pastor fue impresionado y dijo, wow. Y preguntó al joven, ¿qué fue más impactante en tu vida, en todo el mensaje del libro de Hebreos? Y el joven no sabía cómo responder. Y empezó a pensar y decir, no sé. Y no hace mucho tiempo, y él no estaba profesando para ser cristiano, pero continuó en los pecados del mundo con los demás
en la universidad. Y el pastor Richard Phillips dijo, ese es qué pasa cuando alguien está tomando mucho tiempo en la escritura, pero su corazón y su meta no es buscar a Jesús, es de hacer otra meta por sí mismo. Podemos memorizar todo el libro de Hebreos y no conocer Cristo, Pues ese está diciendo Jesús. Él está diciendo, ustedes han tomado tiempo en Génesis, pero no me han visto que yo soy la semilla que destruye el serpiente. Ustedes memorizaron Éxodo, pero no han visto yo soy el Pascua. Ustedes memorizaron y estudiaron Levítico, pero no entienden que yo soy el día de expiación. Ustedes leyeron Números, pero no entienden que yo soy el pilar del nube, el nube en el día y fuego en noche. Ustedes citaron Deuteronomio, pero no entienden que yo soy el profeta, que es mejor que Moisés. Ustedes estudiaron Josué, pero no entienden que yo soy el capitán de la salvación. Ustedes estudiaron Jueces, pero yo soy más fuerte que Sansón. Ustedes estudiaron Ruth, pero no entienden que yo soy el redentor de la familia de Israel. Ustedes estudiaron Samuel, pero no pueden ver que yo soy el mejor profeta. Ustedes estudiaron Reyes y Crónicas, pero yo soy el rey del pacto de David. Ustedes estudiaron Esdra, pero no entienden que yo soy el templo, en mi cuerpo el templo edificado. Ustedes estudiaron Nehemías, pero yo soy quien edifica los muros de Israel, de Jerusalén. Ustedes estudiaron Esther, pero yo soy el abogado que toma el mediador, que pone su vida en riesgo por muchos. Ustedes estudiaron Job, pero yo soy el redentor que da vida en la resurrección. Ustedes estudiaron los Salmos, pero yo soy el gran pastor. Ustedes estudiaron Proverbios, pero yo soy la sabiduría de Dios en una persona. Ustedes estudiaron Eclesiastés y tienen eternidad en tu corazón, pero yo soy que da significado a la vida. Ustedes estudiaron Isaías, pero yo soy el siervo de Israel verdadero, que va a dar su vida en lugar de muchos. Ustedes estudiaron Jeremías, pero yo soy el siervo que puede rescatar los que están en necesidad de salvación. Ustedes estudiaron Lamentaciones, pero yo soy la misericordia en la mañana. Ustedes estudiaron Ezequiel, pero yo soy el David mayor. Ustedes estudiaron Daniel, pero yo soy el cuarto hombre en el fuego encendido con sus hijos. Ustedes estudiaron Oseas, pero yo soy el esposo que toma la esposa que es ramera. Y ustedes son la ramera. Dice Jesús, yo soy Joel. De hecho, soy quien derramará el Espíritu Santo en Joel. Ustedes estudiaron Jonás, pero estoy dando en mi vida la señal de Jonás. Voy a resucitarme en el tercer día. Ustedes estudiaron Miqueas, pero he nacido en Belén. Ustedes estudiaron Zacarías, pero voy a entrar a Jerusalén sobre un asno y dar mi vida por muchos. Dios, Jesucristo, está diciendo, ustedes no están escuchando, no entienden el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Versículo 40 dice, ¿por qué? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él dice, ese es el problema. El problema no es en el testimonio. El testimonio es claro. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es claro. Es porque ustedes aman la oscuridad y no la luz, como dice Juan 3:19. Es porque ustedes tienen el corazón duro.
Es porque no hay problema con el Padre, no hay problema con el testimonio de las obras del Hijo, no hay problema con el testimonio de Juan el Bautista, no hay problema con el testimonio del Padre por las palabras de Jesús. No hay problema con la claridad de la Biblia. El problema es no quieres. No quieres. Ese es tu problema. Como Jesús dijo en Lucas 13:34, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y aprendéis de ellas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus debajo de sus alas, y no quisiste? Aquí Jesús está reprendiendo. El problema es la maldad de tu propio corazón. Cuando alguien toma mucho tiempo en la Biblia, pero sale lo mismo en hipocresía, pensando en la gloria propia, su reputación propia, y vive perpetuamente así, y no ve a Jesús, es porque tiene problema del corazón. No es un problema de evidencia, no es un problema del mensaje, es un problema del corazón, dice Jesús. La ley solamente da condenación, pero vida eterna está en Jesús. Es que dice Jesús en versículo 40, cuando dice: para que tengáis vida. Es en mí. Y porque ustedes me rechazan, no pueden tener vida eterna. Hemos escuchado hoy Jesús y el Padre que han llamado dos testigos más en frente del tribunal. Y en escuchar es algo peligroso, porque Jesús está diciendo: ahora la verdad es que ustedes están en el tribunal, no a mí. ¿Cómo vas a responder a la palabra? ¿Cómo vas a responder a la palabra hoy, en ese sermón, en tiempo de leer la palabra diaria? Tu respuesta a la palabra ahora es tu propia tribunal, dice Jesús. Dice a los judíos y dice a nosotros en leer el Evangelio de Juan, en presentar en las señales y diferentes relatos y textos, presentando testimonio de sí mismo. Y ahora, si hemos escuchado los dos testimonios, testimonio del Padre, testimonio del Antiguo Testamento, ¿cómo aplicamos? En verdad, estamos en el tribunal ahora. Primero, debemos responder con humildad. Escucha con humildad la voz del Padre en la palabra. Tienes que dar tu atención. Tienes que esforzarte. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos aquí para escuchar la voz del Padre ahora. Tienes que esforzarte. Ese incluye planes que empiezan ayer. Dormir bien, tomar cafecito en el tiempo apropiado, preparar la familia, leer el texto antes para que no escuches por la primera vez ahora. Hablas con el texto con tu familia. Tienes que preparar. Si vas a tener reunión con el presidente, ¿vas a prepararte por eso? ¿O simplemente vas a llegar sin preparación? Estás escuchando la voz de Dios por su palabra. Y estamos meditando juntos. ¿Qué dice la voz del Padre? Tienes que poner toda tu fuerza y toda tu mente y todo tu corazón en ese tiempo. Tienes que responder con toda atención, pero tienes que meditar. Tú tienes que tomarlo y meditar en esa verdad. Tú tienes que consultar otros maestros y sermones y recursos y meditar qué dice la palabra aquí. Tú tienes que creer que dice Dios. Tienes que decir: esto es para mí, mi vida. Yo necesito esa palabra.
Yo vivo por esa palabra. Dios ordenó la iglesia local porque tú tienes que perseverar aquí. No hay perseverancia en el plan de Dios aparte de la iglesia local. Dios no dio otros planes. Dios dio medios para cuidar, salvar y cuidar. Y no estoy diciendo que no es imposible que alguien puede ser cristiano y no tener iglesia local. Estoy diciendo que si él es cristiano, él está buscando una iglesia local. Quiere él una iglesia local, está orando y buscando por una iglesia local. Y ese es como perseveramos en la palabra. Tienes que no solamente escuchar como en la televisión, porque ese habla de ti. Y como tu respuesta, tú estás en el tribunal, no Jesucristo. Tú estás en el tribunal. ¿En cómo vas a responder? Dios te ha dado testimonios para ayudarte, servirte, para tu salvación. Y también por tu fe y perseverancia. Tienes que tener compromiso con todo que tú escuches de Cristo y decir, voy a dar a Él toda mi alma. Voy a dar a Él toda mi vida, todo mi deseo. Mi vida eterna está en Él. Mi vida diaria está en Él. Tienes que amar a Jesús por medio de esa hora. Tú tienes que salir de las puertas allá diferente que cuando entraste. ¿Vas a salir diferente? ¿Cómo? Tienes que amar a Jesús y confiar en Él más. Por su gran amor a ti. Él te ha dado testimonios y no tuvo que hacerlo. ¿Has escuchado la voz de Dios hoy? Mira, estamos en peligro de pensar, pobrecitos judíos. No vieron a Jesús y Él está enfrente de ellos. Pero tenemos la palabra más clara que ellos. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, cada uno. Jesús es presentado a ti. ¿Puedes verle? ¿Puedes verle, Jesús? Pues tenemos que escuchar con humildad la voz del Padre en la palabra. Tenemos que amar y conocer y confiar en Cristo por la palabra. Algunos predicadores y algunas iglesias evangélicas predican como la meta de ese tiempo es simplemente reprender. O la meta de ese tiempo es decir, todos los pecados de ustedes y tiene que obedecer. Si el predicador piensa que ese meta de ese tiempo es decir, obedece, obedece, obedece. Ese no es la meta. La meta es decir, Jesús, Jesús, Jesús. Y por Jesús obedecemos. Y por Jesús amamos. Y por Jesús vivimos en obediencia a mandamientos directos, claros. Algunos piensan, es bueno, vamos a pensar de la hermenéutica, de gramática histórica, redentiva y decir, y hablar y compararlo con otras formas de hermenéutica y decir, tenemos la verdad. Y mira ese texto, tenemos la verdad. Cristo es el centro, pero solamente quedar allí y no amar a Jesús más. Algunos piensan que yo tengo Jesús, pero yo tengo un Jesús que no tengo que obedecer. No tengo que responder así, pero vivir y continuar en pecado. Y todavía tengo mi Jesús. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. Mira cómo los diferentes engaños. Rechazamos eso y escuchamos la voz de Cristo en una manera verdadera. Escucha su voz. Ahora eres como el joven que dice, he memorizado Hebreos. Pero, ¿cómo amas? Cristo más por eso. ¿Por qué amas Cristo más por eso?
Pues estoy llamándoles. Mira, tenemos que escuchar en verdad. Escuchar en verdad. Otra aplicación, arrepiéntete de tus propios planes, agendas y uso de la palabra. Y en lugar del uso, en lugar de eso, sometemos el uso de Dios, el plan de Dios con la palabra. En otras palabras, qué fácil es llegar a la palabra. Simplemente por nuestra propia agenda y nuestro propio deseo. Y decir que yo quiero mostrar que fulano es equivocado. Yo quiero usarlo para enseñar, dar una buena enseñanza. Yo quiero usar la palabra para tal y tal propósito, Pero cuando llegamos y escuchamos la voz de Dios, tenemos que decir, ¿cuál es tu propósito sobre mí? Y ese es otro problema, porque los judíos llegaron a la palabra, no para someter la palabra, pero para usarlo por su propio bien. Y ese pasa en nuestras vidas también. Tenemos que, en verdad, tomar el tiempo de buscar el propósito de la palabra. ¿Y cómo? Pues ese es porque tomamos tiempo en humildad de hacer observaciones, de buscar maestros, de buscarlo en contexto de la iglesia local, comparar y tratamos de luchar para entender las escrituras, oramos para entender mejor la escritura. Dios usa la iglesia y también el sufrimiento en nuestras vidas abre nuestros ojos para entender más de la palabra que no entendíamos hace años. Y decimos, Señor, ayúdame a ver tu palabra en verdad. ¿Has escuchado la voz del Padre hoy? Y hemos entrado de escuchar al tribunal la acusación contra Jesús. Los judíos acusaron a Jesús, pero ahora Jesús está cambiando la dinámica del tribunal. Él está diciendo, ustedes son los culpables. Ahora, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a humillar a ti mismo, escuchar la palabra, amar a Jesús, confiar en Él y someter tu voluntad a Dios? ¿O vas a ser como los judíos? Esa es la respuesta, esa es la pregunta de hoy. Oremos.